Y en este marco voy a tener el placer y el honor de entrevistar a un gran compañero que también fue parte de esta casa, del U14, que es periodista, historiador, docente en la UMPA, es integrante del grupo Contraviento, el cual tiene como propósito fomentar la investigación de los movimientos sociales en Santa Cruz, y es autor de varios libros en nuestra provincia. Ese compañero es Miguel Azuburría. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Bueno, Miguel, gracias por estar presente hoy en este programa tan importante para nosotros, no solamente porque estamos en un 20 de junio, el Día de la Bandera, sino porque, bueno, necesitamos nosotros no dejar, por lo menos no queríamos dejar de pasar este hecho histórico e importante que fue el 16 de junio de 1955. ¿Qué nos puedes contar de eso, Miguel? Bueno, ese día fue un día terrible, fue un bombardeo a una ciudad abierta por parte de las Fuerzas Armadas del propio país. Es un acto de terrorismo que no registra antecedentes, creo, en la historia mundial. En ese día, en ese instante, en esos tres pasadas que hicieron bombardeando, lanzaron casi 100 bombas, entre 9 y 14 toneladas de explosivos. La mayoría fue, bueno, en Plaza de Mayo y ahí en Colón. Sí. Y bueno, y en una franja que comprendían los terrenos, que era la avenida Leandro Nalén, Madero, desde el Ministerio de Ejército, que es el edificio Libertador, y la Casa Rosada, y hacia el sureste, la Secretaría de Comunicaciones, que es lo que fue el Correo Central, que es el Correo Central. Y bueno, el Ministerio de Marina en el noroeste. Lo terrible, lo increíble de todo esto, que de esto formaron parte, la Armada Argentina fundamentalmente, sí, con la colaboración de los famosos comandos civiles, que eran unos 300 civiles armados, que en apoyo de los infantes de Marina intervienen en este intento de matar a Perón. Entre las acciones colaterales que tuvieron, una de ellas fue ocupar Radio Mitre, desde donde se lanzó una proclama que decía "el tirano ha muerto", y tratando de definir la cuestión. Pero en realidad, bueno, la Armada Argentina con sus oficiales y suboficiales participaron en esto, con el apoyo de algún sector de la aeronáutica. Y la idea central de esta movida, de este movimiento del 16 de junio del 55, era, bueno, como vos dijiste bien, matar a Perón, matar un proceso de transformación que estaba teniendo la República Argentina. Y bueno, una vez muerto Perón, en la historia lo que pretendían ellos era instaurar un triunvirato civil. Ajá. Que iba a estar compuesto por Miguel Ángel Zavala Ortiz, de la UCR, Américo Yoldi, del Partido Socialista, y Adolfo Bicci, del Partido Conservador. Qué bárbaro, ¿no? Partido Socialista. Sí, bueno. Socialista. Y hubo, en realidad hubo como 3 ataques, uno a las 12:30, otro después 17:40, pero el que tuvo más poder destructivo fue el que se lanzó a las 15:15, porque contó con la colaboración de una escuadrilla de aviones de Gloster Meteor de la Fuerza Aérea, que era de la 7ª Brigada Aérea de Morón, que eran 10 aviones, que en ese momento se sublevan y también ellos participan y atacan, y huyen después a Uruguay, donde se refugian. Sí. Los que participan son una escuadra que tiraba bombas en forma vertical, que era una escuadra que venía de Punta Indio, de la base naval de Punta Indio, otra escuadra de bombardeo forma horizontal, que también venía de la base de Punta Indio, y otra escuadra de bombardeo de la base Espora de Bahía Blanca. Realmente fue un ataque cobarde, sanguinario, que realmente instaló
la violencia en Argentina, que fue una cosa tremenda, ¿no? Es así. Estamos hablando con Miguel Ausuburría, periodista, historiador. Y Miguel, ¿y vos por qué crees, más allá que yo te hago una pregunta, no porque no sepas, sino porque por lo menos este programa intenta a las nuevas generaciones tratar de poder enseñar y transmitir información? ¿Por qué hubo tanto odio ese día para matar a una persona? Tanto odio, tanta bronca, esto de tantas toneladas de bomba tirada en Plaza de Mayo. Y bueno, yo por ahí te diría que bueno, era todo eso que se sentían invadidos por los cabecitas negras, como se le decía en esa época a la gente del interior, Sí. Porque se sentían que sus derechos eran vulnerados, porque bueno, hubo un 17 de octubre donde, si hacemos memoria de lo que fue eso, fue la primera vez que aparecen gente que nunca llegaba al centro de la ciudad de Buenos Aires, a los cines, a los teatros, y que fue ese día donde aparecieron esa gente y esos trabajadores que para muchos diarios de la época, por ejemplo el diario Crítica, que titula "Este no es el verdadero movimiento obrero argentino", Claro. Porque eran gente pobre en realidad la que había Claro. llegado. Y es más, si uno analiza ese hecho histórico, en ese momento ya la Armada Argentina le había propuesto, cuando la plaza se llena y no se querían ir, había propuesto bombardear la plaza, tenía la flota de costa para bombardear y estaban esperando esa orden. Ah, no tenía ese dato, el ejército no se pliega a eso, y además como... O sea, vos me estás hablando, Miguel, el 17 de octubre de 1945. Sí, el 17 de octubre de 1945 ya estaba la predisposición a reprimir. Esto lo comenta Nicolás Íñigo Carrera en su trabajo sobre el movimiento obrero durante el peronismo, y que él le llama que el 55 es un enfrentamiento diferido, porque la predisposición para el combate estaba ya en la Armada el mismo 17 de octubre del 45. Pero como las dos fuerzas en que se enfrentaban pensaban que lo podían ganar en las elecciones, difieren, dice, bueno, vamos a elecciones, y lo que todos contaban que iban a ganar. Claro. Pero bueno, el sector que conformó la Unión Democrática no pudo ganar, ganó Perón, y entonces ese germen ya estaba en el 45. Entonces, bueno, es un odio de clase que, si me permitís, te voy a leer 8 líneas de un libro de un señor que fue un comando civil en ese momento, y que en un libro que se llamó Ayer, Hoy y Mañana habla de la Libertadora, Mario Amadeo. A ver. Y el tipo es muy claro lo que dice. Dice, si la Libertadora ha puesto frente a dos Argentinas, es porque no olvidemos que la Revolución de Septiembre del 55, o sea, la posterior, no fue solamente un movimiento de un partido que derrotó a su rival o de una fracción de las Fuerzas Armadas que venció a la contraria, sino que fue una revolución en que una clase social impuso su criterio a la otra. Esto acentúa la obligación de cerrar definitivamente el ciclo de la lucha e impone a los vencedores la obligación de ser especialmente templados y generosos, dice, pide después de haber triunfado por medio de las armas, no de las urnas, pide Amadeo. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica que hay una línea histórica en la República Argentina, un enfrentamiento histórico que se da, que tiene que ver con la construcción o el acompañamiento a sectores oligárquicos y a sectores militares autoritarios con sectores civiles. Esto lo vamos a ver en 1910, cuando salen a quemar y a perseguir en barrios obreros, los pitucos, los chicos, bien al grito de muera la anarquía, viva la burguesía, en los festejos del centenario de 1910. Lo vamos a ver en la conformación de la Liga Patriótica,
en 1919 como forma de grupo de choque para las huelgas de la Semana Trágica en Buenos Aires. Lo vamos a ver en 1921-22 aquí en Santa Cruz con las ligas patrióticas y los estancieros acompañando a las fuerzas de Varela. Sí. Y lo vamos a ver en los bombardeos de 1955. Es decir, que hay una línea histórica que une a todos estos hechos, que tiene que ver con la conformación casi, digamos, de dos bloques históricos que siempre confrontan. Uno, el que quiere una Argentina para todos, y otro el que quiere esa pequeña Argentina en la que por así entonces sobran muchos habitantes y también muchos kilómetros de extensión. Exactamente, pero siempre es una minoría, Miguel. Exacto, siempre es una minoría. Lo que sucede es que por momentos logra concentrar a otros sectores sociales que no están esclarecidos, no, confundidos por así, y bueno, terminan apoyando sectores que a la larga o rápidamente los van a perjudicar a ellos. Sí. Es realmente así la cuestión. Es así. Miguel, y otra consulta en este marco de lo que fue ese día en Plaza de Mayo. ¿Cómo se vivía en las provincias? Bueno, en las provincias se siguió por la radio, en algunos lugares, clásicas provincias como Córdoba y todo eso, Sí. ya estaban todo metido en ese fragote de lo que eran los levantamientos militares. Hubo levantamientos militares anteriores, en el año 51, ya tuvo un levantamiento militar el gobierno de Perón. Y bueno, se seguía de distintas maneras, porque bueno, en algunos más aislados por las comunicaciones. Entonces, bueno, por ahí hay historias que cuentan de ya con el año 55, con el golpe definitivo de septiembre, que en las grandes barriadas populares de Rosario, por ejemplo, era un silencio atroz, una tristeza, Claro. del pueblo peronista por lo que sabía que se venía. Y bueno, de festejos de sectores, porque si uno ve las imágenes de lo que Sí, fueron... son tremendas, son tremendas. Los festejos Sí. del derrocamiento de Perón, hay mucha gente convocada así Sí. cuando reciben a Leonardo. Además, bueno, también hay que tener en cuenta otra cuestión, la cuestión de una de las convocatorias, que era el Cristo Vence. Sí. Y los aviones estaban pintados con eso. Ponían la cruz con una B. Exactamente. Realmente una división de la sociedad bastante profunda y gestada y generada por los sectores oligárquicos minoritarios que no estaban de acuerdo, porque siempre se habla de una cuestión de la crisis económica. La crisis económica de mediados de los 50, del 53, 54, ya había sido superada. Sí. Es decir, que lo que fue una cosa política, es decir, no había una cuestión de diálogo político, por así como siempre se reclama. Había dura confrontación en el campo político y, bueno, los sectores opositores, el radicalismo, los discursos famosos de Frondizi así en la Cámara de Diputados. Estaba preso, en un momento estuvo preso Ricardo Balbín. Sí. Bueno, toda esa cuestión va a ir sumando un descreimiento por ahí del valor de las instituciones democráticas. Entonces, prácticamente lo primero que se logra es jugar junto con las Fuerzas Armadas en ese golpe militar. Es así. Después lo que viene después es qué hacemos con Perón, porque claro, sacarlo y desarmar todo lo que fue la construcción de esa sociedad peronista en la República Argentina fue, claro, fue muy largo, un proceso muy largo para poder desarticular todo lo generado, ¿no? Exactamente. Yo miraba en el documental del bombardeo, cuando después, renuncia Perón y todo eso para no
para evitar la confrontación más del pueblo, cuando tiraban de los ministerios, los cuadros de Evita, de Perón, sacaban los bustos, se reían, sacaban fotos. Y la verdad que es un momento complejo, ¿no? Y se me caían lágrimas de impotencia, a pesar que ya pasó hace un tiempo, pero uno se siente impotente, ¿no? Porque también ve lo que está pasando hoy con un sector de la sociedad que sigue apostando a la concentración de la riqueza y todo lo que sabemos. Así que bueno, en definitiva la caída de Perón terminó con 10 años de felicidad de nuestro pueblo. Sí, con un proyecto de país, con un proyecto de una soberanía económica, con muchos logros en políticas sociales. Para nosotros, para nuestra provincia, bueno, la década del 40 significó también un crecimiento en población, porque se asentaron las Fuerzas Armadas, las empresas públicas, YPF, por ejemplo. Sí. Además, bueno, en ese momento YPF tenía la Comisión de Sólidos Minerales, que es la que desarrolla Río Turbio. Sí. Teníamos un ingeniero, ¿no, Miguel? Había un ingeniero que murió en Plaza de Mayo, en el bombardeo. Claro, el ingeniero Basigalupo, sí. Que es un héroe de la historia de Santa Cruz, porque fue un hombre que conocía mucho el territorio de Santa Cruz, que dio mucho, que trabajó mucho en Río Turbio, en el desarrollo de la empresa del carbón, que después, años después va a ser ICS, que en ese momento era los combustibles sólidos minerales. Sí. Y bueno, y en ese plan de desarrollo, de independencia económica, de independencia energética que proponían en los años 50 el peronismo, está también otra gesta muy grande, que es la de que se inaugura el 25 de noviembre del 51 el ramal ferroindustrial Eva Perón. Claro. Claro. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que también en Santa Cruz marcan un cambio bastante interesante, un plan de pavimentación. Las primeras pavimentaciones que hacen en la calle Roca y Urquiza se dan en el año 51. Hay planes de pavimentación que se realizan. No. Es decir que, bueno, el 55 también viene a dar un quiebre muy importante. Y muchas de esas cosas que vos contabas que veías, de tirar bustos, cambiar nombres y todas esas cosas que hicieron, también sucedieron acá en Santa Cruz. Ah, mira. Eso es de verlo, está ahí documentos en el archivo, algo yo he publicado en el libro Los días de Zeppelin, Sí. donde, bueno, se ha echado gente en Santa Cruz, las primeras medidas que toman el capitán de fragata Alejandro Galarce, que es el que se hace cargo de los lineamientos de la Revolución Libertadora en el territorio de Santa Cruz en ese entonces. Las primeras medidas que hacen, los primeros decretos son, por ejemplo, echar del trabajo a María Inés Seipel, que era una empleada de obra sanitaria, al doctor Mario Baní, que era el director del hospital de Río Gallego, al doctor Pascual Muso, que era el médico del hospital local, al señor Orlando Campo, era director de la escuela Fábrica 144, que serían después las escuelas técnicas, a Pablo Casimiro Álvarez, que era telegrafista, a Josefina Esther Fernández, auxiliar, a Uber Lofredo, que era despachante de tráfico de aerolíneas, a Alfredo Lemos, que era secretario de Trabajo y Previsión, a Charlotte Sarchil, que era empleada de Trabajo y Previsión, a Sebastián Seipel, que era empleado de trabajo. Esas entre algunas medidas. Después en el interior también. Pero bueno, importante, ejemplo, Miguel. Una historia en Calafate, que había sobre el Cerro Calafate una cruz que durante los años del peronismo hacían siempre los peronistas para el tiempo del aniversario de la muerte de Evita, una marcha de antorchas. Bueno, eso fue tirada abajo esa cruz. Y bueno, y el interventor o el jefe de fomento es Correa Falcón, fíjense cómo cierra lo que venía yo diciendo de quiénes son los personajes, los cuadros políticos que actuaron en una época negra del territorio de Santa Cruz, se vuelven a trabajar
en este 55. Qué bárbaro. Bueno, Miguel, la verdad que te agradezco haber también, no solo traer en el programa, sino traer los nombres de aquellos compañeros que acabas de nombrar y de contarnos en breves minutos esta historia que tenemos que recordarla, lo que estuvieron y las nuevas generaciones. Así que te agradezco, Miguel, por el tiempo, por tu comprensión y bueno, por estar en conciencia pública en el U14. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a tu audiencia, a todos los compañeros ahí en la radio. Y bueno, auguro éxitos en tu programa. Espero que siga creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Miguel. Un fuerte abrazo. Abrazo.